La reproducción de los peces kili a priori se nos puede antojar bastante fácil, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta varios detalles, varios matices para, desde el principio, que sería la preparación del macho y la hembra, o las hembras, depende de las que vayamos a utilizar, contando también con el acuario idóneo que debemos de tener para que estos se reproduzcan, y más adelante, cuando hayan puesto la puesta, valga la redundancia, cómo debemos de cuidarla para que salgan adelante y finalmente nos den los alevines. Voy a compartir todo esto con vosotros en este vídeo, pero con un pequeño matiz. Como es tanta la información que quiero arrojar, voy a separarlo en dos vídeos. En este os explicaré cómo es la preparación, reproducción y mantenimiento de la puesta de los kili no anuales, y la de los anuales la dejaré para otro vídeo. Es bueno que para aprender a reproducir estos preciosos peces nos iniciemos con los kilis no anuales, porque desde que hacen la puesta esta es fecundada y tenemos a los alevines, en ningún momento el desarrollo se detiene, no tienen la diapausa, que sería el periodo pausado en el cual están en el estado latente, como puede suceder con los kilis anuales. Entendido esto, ahora debemos de diferenciar dentro de la especie que tengamos de kili no anual cómo va a ser la puesta que éste va a realizar, diferenciándolo en dos situaciones, que sería los que hacen la puesta a media altura, como pueden ser los australes, los anulatos o el Valencia hispánica. Por otra parte, los desoladores de fondo que hacen la puesta en la superficie, pero del fondo del acuario, como puede ser la especie Viviatum. Debemos tener esto en cuenta porque si yo necesito para mi especie de kilis no anuales que hagan la puesta a media altura del acuario o en superficie, pues voy a necesitar colocar en mi acuario, como estéis viendo, por ejemplo, un trocito de musgo que lo puede dejar a media altura o bien enganchado en una roca para que se quede flotando. También sería válido en este aspecto utilizar, refiriéndonos a los botánicos, fibra de coco, o bien, por otra parte, hacer la típica mopa de fibras cortas que se hace con hilo de lana y también les encanta para realizar la puesta. Al lado contrario tendríamos los desovadores de fondo, que no nos van a demandar mucho, pueden hacer la puesta en rocas, piedras, pero sí que es cierto que si los ayudamos colocando, por ejemplo, esa propia fibra de coco de la cual os hablaba antes, el musgo de Java, plantas que para ellos sean acogedoras, pues le vamos a poner en bandeja de plata que depositen ahí sus huevos, mejor que si intentamos que lo hagan en troncos o en rocas, aunque si son desovadores de fondo, al final van a poner ahí la puesta. Una vez entendida la decoración y las plantas que debemos de tener en el hábitat artificial donde vamos a reproducir a nuestros peces kili, nos queda hablar de pilares indispensables en el acuario, como son la iluminación, la filtración y los parámetros. Empezando de principio a fin, la iluminación debemos tenerla tenue, o si podemos, con la luz que hay en la habitación, mantenerla sombría y apagada, pues mejor que mejor. Respecto a la filtración pasa justamente lo mismo. Aunque tengamos un filtro de cascada, como por ejemplo los míos, que son súper pequeños con poquito caudal, o un filtro de esponja, si en el momento en el cual los vamos a reproducir no tenemos filtración, mejor que mejor, porque el acto en sí no durará más de 48 horas. Y con los parámetros yo hago igualmente, tampoco varío nada en especial. Intento mantener, eso sí, la temperatura un poquito más alta, a 25-26 grados de lo que los tengo habitualmente, y antes de iniciar la reproducción, teniendo en cuenta que ya vienen tanto el macho como la hembra, o las hembras, depende del caso de la especie, bien alimentados y apartados en acuarios específicos para que estén más tranquilos, sí que procuro hacer un cambio de agua del 20-30% para que cuando los he introducido en el acuario estén más espabilados, que se les alteren las hormonas con el cambio de agua, que les entre un poquito la tontería y les dé ganeta. Lo importante es que, por ello me habéis visto hacer mención a lo largo de todo el vídeo, tener dos hembras preparadas cuando vamos a iniciar la reproducción, porque puede que una de ellas con el cortejo del macho se estrese en demasía y al final termine tan agotada y tan estresada que la perdamos. Esos signos de agotamiento, esos signos de estrés, los debemos nosotros de ir visualizando y tener otra hembra preparada para que, ya que tenemos todo montado para iniciar esa reproducción,
que no perdamos el tiempo y retirar a esta primera, si fuera necesario, e introducir a la segunda hembra que tuviéramos preparada. Con el paso de las horas, cuando nuestros kilis hayan realizado la puesta y el macho haya fecundado los huevos, esto va a ser súper visible porque los huevos que no estén fecundados a lo largo del día van a coger una pequeña capa de moho que debemos de separarlos de la puesta principal, y los que sí que estén fecundados, lo que denomino puesta principal, van a adquirir un brillo muy natural que nos va a dar la percepción y la sensación de que, por supuesto, están fecundados. ¿Y qué hacemos a partir de aquí? Pues tenemos dos opciones. Llevar a cabo el método natural, que no es otra cosa que dejar la puesta que han realizado nuestros kilis en el acuario, pero cuidado con esto. Tenemos que tener en cuenta qué especie intentamos reproducir, porque hay algunas que van a depredar los propios huevos que han puesto, o bien, por otra parte, si no queremos tener la inseguridad de que los padres se vayan a comer los huevos, sacarlos del acuario, valiéndonos de que han realizado la puesta en el musgo que os comentaba al principio, en la mopa de fibras, o bien en algún motivo de decoración, y colocar esta puesta en un acuario específico que tendremos ya preparado para ello, de unos 5 o 10 litros, no tiene que ser de más, y en unas semanas veremos cómo empiezan a eclosionar nuestros huevos y cobran vida nuestros alevines.